Hola queridos hermanos, damos gracias a Dios una vez más por estar aquí en un viernes más para reflexionar en su palabra y también para llevar delante de nuestro Dios todas esas peticiones que tenemos presentes delante de Él y también nuestro agradecimiento y algunos anuncios que también tenemos en nuestra congregación. Vamos a comenzar en esta tarde y vamos a, como les decía el pasado viernes, estoy ahora en la tarde, pero cuando este culto llegue a ustedes seguramente ya será de noche, o quizás si lo ve mañana o en el día, pues será de día, pues por supuesto. Así que bueno, le bendecimos donde quiera que usted esté y deseamos que el Señor esté presente en cada uno de los detalles y las cosas que estén presentes en su familia. Vamos a leer allí en la primera carta de Pedro, capítulo 5. Primera carta de Pedro, capítulo 5. Y vamos a leer 3 versículos. Vamos a leer el 4, el 6 y el 7. Primera carta de Pedro, capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 4, 6 y 7. Nos dice así la palabra del Señor. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Dice el 6 y el 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias por este tiempo de reflexión. Te damos gracias por este tiempo de acercamiento a tu presencia. Y te pedimos, Señor, que en este momento, oh Dios, tú estés presente en cada uno de los detalles, oh Dios, y de las cosas que vamos a decir en esta tarde y en este día y en este tiempo. Te pedimos que tú estés con nosotros, que prepares nuestras vidas, mentes y corazones para recibir lo que tú, oh Dios, nos traes. Te damos gracias por todos aquellos que están escuchando tu palabra y te pedimos una bendición y un respaldo especial para sus vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, pues de esta manera nosotros hemos comenzado el servicio de hoy viernes, saludándoles en el nombre del Señor y deseando también muchas bendiciones para todos. Como sabemos, el apóstol Pedro escribió 2 cartas y conocemos más de su vida como apóstol a través del libro de los Hechos de los Apóstoles que escribió Lucas. Y aquí en su primera carta y en el último capítulo de esa primera carta, en el capítulo 5, él nos manda a apacentar la grey del Señor, a cuidar la grey del Señor, y menciona a nuestro Señor Jesucristo allí como el príncipe de los pastores. Qué bonita expresión acerca de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? El príncipe de los pastores. Dice, quien nos dará la corona incorruptible de gloria a todos cuando aparezca y cuando venga por su iglesia. Y uno de los requisitos que nosotros como cristianos tenemos que tener o debemos tener, una de las virtudes, de los valores que debemos nosotros tener, es la humildad. Y aquí se menciona también en el verso 6, dice humillaos, nos dice allí. El versículo 5, que no leímos ahora, que quedó intermedio allí, nos dice que Dios resiste a los soberbios, pero que da gracia a quien, a los humildes. Y fíjense en esta expresión que quiero explicar ahora en este momento, en esta tarde, en esta noche. Dice que Dios da gracia a los humildes. Y aquí la palabra gracia se podría referir a la cualidad que tienen las personas de resultar agradables a otras personas. Cuando usted es agradable a los demás, muchas veces dicen, bueno, pues qué gracia tiene delante de los demás. Eso es una manera de hablar de ese tipo de gracia, que no es la gracia de Dios. Es, como les decía, la definición de gracia en este caso sería esa cualidad que tienen las personas de resultar agradables a otros. Ahora, aquí en la palabra de Dios nos dice que cuando Dios da gracia a los humildes, en ese versículo 5, cuando Dios da gracia a los humildes,
nos está diciendo, nos quiere decir que nos proporciona, entrega, da, regala esa gracia que es la bondad inmerecida de nuestro Dios a nosotros. Ahora, vamos a analizar muy rápidamente de dónde viene esta palabra y qué significa. Bueno, el significado ya lo conocemos, pero queremos ver algunos aspectos importantes acerca de esta palabra, porque me metí un poco en la etimología, podríamos decir, de esta palabra. Y es una palabra en griego que cuando se pronuncia se diría, la palabra gracia en el griego sería harin o haritos, que significa literalmente gratitud, significa favor. Y se escribe inicialmente con una X. Se dice con una J, pero se escribe como una X. Recuerden, por ejemplo, México, que puede ser México, Texas, Texas, etc. Hay otros ejemplos también acerca de esto. Pero hay algo interesante en la pronunciación de esta palabra en su griego original. Allí, cuando nosotros traducimos o buscamos o llevamos de un idioma a otro idioma una palabra, es lo que nosotros la llamamos la transliteración. Entonces, en la transliteración de esta palabra, cuando la traemos del griego para el castellano o el español, esta palabra se escribe con una CH inicial. Y recordemos que en muchas ocasiones la CH se pronuncia como una K, como una C, fundamentalmente en el idioma inglés. En todo caso, la palabra, en vez de ser, en la palabra gracia, en vez de ser harin o haritos, se pronunciaría sharin, sharitos o karin, caritos. Y fíjense a dónde quiero llegar con esto, queridos hermanos. De aquí se desprende la palabra de carit, se desprende la palabra carisma. Estuve buscando también el significado de esta palabra. Pues esta palabra, usted seguramente que sí la ha escuchado, la palabra carisma. Esta palabra ha sido muy escuchada por todos nosotros muchas veces. Y ahora, ¿qué conclusión nosotros podemos sacar de todo esto? Bueno, pues carisma, que es literalmente la gracia de Dios. Y yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿usted recibió a Cristo en su corazón? Si usted recibió a Cristo en su corazón, usted tiene en consecuencia la gracia de Dios en su vida. Usted tiene el carisma de Dios en su vida, porque estas dos palabras son sinónimos. Gracia y carisma son sinónimos. Y hemos utilizado por muchos años esta palabra para referirnos siempre a un grupo de personas o de cristianos que piensan o que actúan quizás un poco diferente a lo convencional, a lo tradicional, a lo conservador, sin darnos cuenta que la palabra carisma es atribuida a todos los que estamos bajo la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es el acto de benevolencia por parte de Dios para el hombre, que lo hemos recibido esa misericordia sin nosotros merecerlo. Por eso, queridos hermanos, quería hacer este alto en esa palabra para aprender también de dónde es que viene y a quién se le atribuye la palabra carisma. Muchas veces, sin nosotros saberlo, decimos, mira, fulano, que es una persona carismática. Y lo podemos decir, incluso en los mismos labios del mundo, de personas del mundo, hemos escuchado ya esta palabra, la cual han incorporado a su lenguaje, y realmente es algo contraproducente y algo contradictorio, totalmente contradictorio, porque hay una contradicción de conceptos. El mundo no puede tener carisma, el mundo no puede tener gracia, porque solamente la gracia de Dios es para aquellos que han recibido a Cristo en su corazón, con lo cual ninguna persona que no conozca al Señor puede tener el carisma de Dios, puede tener la gracia de Dios. Entonces, escuchamos esta palabra por ahí, muchas veces nosotros mismos, yo no la digo, pero sí he escuchado a muchas personas que yo en los inicios de escuchar esta palabra hace muchos años sí la decía porque no sabía de dónde venía. Pero bueno, cuando nosotros conocemos y profundizamos, por eso, hermanos, es que yo les animo siempre a estudiar profundamente la palabra de Dios para ver de dónde vienen las cosas y para conocer con profundidad realmente el significado de cada una de ellas. Y esto viene solamente a través del estudio de la palabra de Dios y de la iluminación que el Espíritu Santo pone en tu corazón en el momento en que tú oras a Dios y te pones completamente en sus manos para poder darte entendimiento
y discernimiento en la palabra de nuestro Dios. Y eso está al alcance de cada uno de ustedes. Está al alcance absolutamente de todos. No tienes que ser un gran líder, no tienes que ser pastor, no tienes que ser una persona que se haya acostumbrado a estudiar grandes cosas, no tienes que ser un teólogo, no. Está al alcance de todos nosotros. Y mucho más ahora con toda la tecnología que está puesta en nuestras manos, que solamente al alcance de un clic podemos ver diccionarios online y podemos ver tantas cosas también en este mundo para nuestro beneficio. Así que, hermanos, aclarada esta situación, vamos a ver qué nos dice el verso 7, que en sí el verso 7 es la parte central de lo que nosotros queremos ver en esta tarde. Nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y como les dije la otra vez, no se me entretengan con los carros que pasan por aquí. Vamos a centrarnos. Lo he puesto así para tener quizás una forma diferente. No mire los truenos, ni los rayos, ni las cosas que están cayendo, ni el agua que está cayendo. Pero bueno, como a mí me gusta tanto la lluvia y me gusta tanto todo esto, pues lo pongo así también, y quizás pienso que usted también lo esté disfrutando. Así que vamos a centrarnos en lo que nos dice la palabra del Señor. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, el apóstol Pablo, si Él nos está diciendo en este momento que nosotros debemos echar nuestra ansiedad sobre Dios, sobre Él, sobre el Señor, significa que en algún momento de nuestras vidas podemos tener ansiedad. Recuerden lo que el mismo Señor Jesús decía también allí: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y recuerden que la aflicción trae consigo también ansiedad. Y en este mundo en que nosotros estamos viviendo, las circunstancias que nos rodean, por supuesto que nos afectan, y podemos caer en un estado de ansiedad. Y bueno, ¿qué es la ansiedad? Usted a veces quizás, por ejemplo, se ha encontrado con 2, 3, 4, 5 problemas que tiene que resolver, y muchas veces quiere hacerlos al mismo tiempo, y muchas veces no sabe por dónde comenzar. Le ha pasado, ¿verdad? Tenemos varios problemas, varias cosas, varias situaciones en nuestras vidas, o con nuestros hijos, nuestros padres, con nuestra esposa, etcétera. No sé, con cualquier situación que podamos tener nosotros en este mundo y en esta vida. Y no sabemos por dónde vamos a comenzar, y muchas veces, ¿qué hacemos? Nos sentamos. Y a veces no resolvemos ninguno de los problemas, porque no sabemos ni siquiera por dónde comenzar. Y es el momento donde viene la ansiedad también a tu corazón. O también quizás quisieras terminar un trabajo que estás haciendo, te queda poco tiempo, y aquí también podría sobrevenir esa ansiedad. Y la ansiedad, recordemos que tiene que ver con la inseguridad. De hecho, el concepto de ansiedad se define como el estado mental que se caracteriza por la inseguridad y por una inquietud extrema. Entonces, y los cristianos en muchas ocasiones hemos tenido esa sensación y hemos estado inmersos en algún tipo de ansiedad. De aquí también viene la preocupación, que es lo mismo que el afán. Pero, ¿qué nos recomienda el apóstol Pedro en este versículo? Dice, queridos hermanos, que nuestra ansiedad debe estar depositada totalmente en nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él está a nuestro cuidado de forma permanente. ¿Y dónde dice esto? Dice que no te dejaré ni te desampararé. Contigo siempre estaré en la angustia. Volvemos a la angustia, ¿verdad? Y a la ansiedad. Y hay un versículo que me gusta mucho, que siempre desde pequeño lo asimilé. Cada vez que íbamos a salir de casa, y seguramente usted en su casa ha pasado lo mismo, pero cada vez que íbamos a salir de nuestras casas se leía el Salmo 121. Actualmente todavía, por supuesto, lo hacemos. Donde dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y entonces dice: mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y una de las cosas que dice significativas es: no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y es interesante porque, fíjense, una cosa es dormirse, pero otra cosa es adormecerse, por supuesto. Entonces, la sensación del adormecimiento es una especie de letargo, podríamos decir, o una especie de sueño, pero que todavía no estás dormido todavía.
tienes esa sensación de sueño y estás adormecido. Quizás, por ejemplo, cuando te tomas una pastilla, un relajante muscular, cuando te tomas un antihistamínico también, y entonces tienes que seguir, o cuando estás muy cansado y vienes del trabajo y estás en el carro por la carretera allí aburrido, muchas veces, o en el tráfico, etcétera, y te adormeces. Eso es que te entretienes un poco, que no estás en todos tus cabales, que no estás en los 5 sentidos. Sin embargo, la palabra de Dios nos asegura que nuestro Dios ni siquiera se adormecerá cuando nos está cuidando, y Él tiene cuidado de nosotros en todo momento. Y esta es la palabra fiel, esta es la palabra que nos está dando aquí el apóstol Pedro. Dice, Él tiene cuidado de vosotros, y es un cuidado totalmente permanente. Por eso el apóstol nos anima a que todas nuestras preocupaciones, todos nuestros miedos, todo nuestro afán, todas esas cosas nosotros los entreguemos definitivamente delante de Dios y delante de su presencia. Muchas veces cuando tenemos problemas, también hay quizás algunas personas que Dios pone en tu camino, algún amigo que nos escucha y que nos puede ayudar en momentos concretos y en momentos difíciles de nuestra vida. Y por supuesto damos gracias a Dios por esas personas que Él pone ahí en nuestro camino para animarnos, para ayudarnos, para alentarnos en momentos determinados de la vida. Pero queridos hermanos, el Señor quiere cargar con nuestra ansiedad. Él no quiere que nosotros llevemos esa ansiedad. Él nos quiere ayudar a nosotros en todo momento. El apóstol Pedro había experimentado al principio de su apostolado este tipo de angustia de la que estamos hablando en este momento. Y recordemos allí en el capítulo 12 de Hechos, allí se nos narra la persecución que había hecho Herodes y que estaba llevando a cabo con esos primeros cristianos. Y recordemos, en primer lugar, que echó mano de Jacobo. Jacobo, recuerden que él era Santiago, era uno de los apóstoles y era hermano de Juan, uno de los que también estuvo en el monte de la transfiguración con nuestro Señor, y al mismo tiempo también posteriormente estuvo allí en el Getsemaní cuando Jesús oraba. Y nos dice allí en Hechos 12 que Herodes le mató a espada. Y el relato en Hechos 12 nos dice también que esto agradó a los judíos, el hecho de que se matara a este hombre justo. Y también echó mano entonces ¿de quién? De Pedro. Y lo puso en la cárcel. Yo estaba pensando, en estos días las cosas se repiten, ¿verdad? Muchas veces los gobernantes no actúan de acuerdo a los estatutos de Dios y a las normas que realmente deben regirse de acuerdo a una buena aplicación de la justicia, sino que se llevan por el hecho de la cantidad de personas que pueden estar de acuerdo contigo cuando tú realizas o haces algún acto determinado. Entonces, donde tú ves el mayor número de personas de acuerdo contigo en una ley o en algo que tú quieras hacer, o en una promesa que tú quieras hacerle a la ciudadanía, al pueblo, a las personas, pues entonces, aunque esté en contra de Dios, pues entonces tú apruebas esa ley para que entonces obtengas votos. Y aquí no era un caso totalmente diferente en esto de Herodes. Dice que mató a espada a Jacobo y el pueblo vio que estaba bien hecho, al pueblo le agradó, y entonces como Herodes vio, al pueblo le agrada, pues entonces ahora voy a echar mano de otro para matarlo también. Y ahora el que le toca es a Pedro. Queridos hermanos, también prendió a Pedro y dice que lo puso en la cárcel, y dice que estuvo custodiado allí por 16 soldados, por 4 grupos de 4. Y seguramente Pedro estaba experimentando cierto tipo de angustia, por supuesto, estaba angustiado al saber que en muy poco tiempo iba a ser ejecutado. También debemos recordar que Pedro, en este caso el apóstol Pedro, estaba allí con cadenas, estaba custodiado, estaba en la cárcel, sin embargo estaba dormido. Podríamos pensar dos cosas. Lo primero, que estaba despreocupado porque sabía que Dios iba a hacer algo con él. Solamente ahora en este momento estamos haciendo conjeturas o estamos leyendo entre líneas, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Pero también recuerden que había sido castigado y seguramente le habían castigado muy severamente. Y una vez estando allí,
él de tanto cansancio podría estar también dormido. O sea, podemos pensar todas esas cosas. Pero seguramente, por muy fuerte que las personas sean, sabemos que si tú estás condenado a muerte, sabemos irremediablemente, sin pensar que nadie te podría ayudar, sabemos también que la angustia se apodera de ti. Por eso es que oramos al Señor para que nos quite la angustia, porque la tenemos, es algo inherente a nosotros, los humanos, la angustia. Y seguramente Pedro, no era una excepción. Sabemos que él pronto iba a ser ejecutado y seguramente estaba angustiado. Pero recordemos que el mismo día en que Herodes le iba a matar, ¿qué pasó, queridos hermanos? Hechos 12. Pues un ángel del Señor le libró de la cárcel. Le libró allí de la mano de Herodes y le libró del pueblo judío, quien también deseaba su muerte. Y no olvidemos lo que nos dice el versículo 5. Dice, pero la iglesia, el versículo 5 del capítulo, dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Les voy a corroborar exactamente el versículo que es. Vamos a buscar allí en Hechos 12. Hechos 12, 5. Y allí nos dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Qué importante es que la iglesia ore. Qué importante es saber que la oración y nuestra responsabilidad de la oración no recaiga solamente o no caiga solamente en un grupo de hermanos. Hay muchas iglesias o muchos lugares que tienen un grupo de oración. Eso está bien, por supuesto, y tenemos que hacerlo así. De hecho, en nuestra iglesia también lo tenemos. Pero nosotros, en cuestiones espirituales y en todas las cuestiones que atañen a nuestra congregación, a nuestra iglesia, tenemos que unirnos todos, porque aquí estaba hablando de la iglesia, no estaba hablando de un grupito específico, sino la iglesia completa. Por eso nosotros tenemos que involucrarnos todos en la oración. Orar para que el Señor se le mueva precisamente el corazón, para que mueva su mano y para que pueda hacer cosas grandes y cosas visibles y cosas siempre en favor de su pueblo y en favor también de este mundo, para atraer a aquellas personas perdidas. Así que, y también por supuesto por los enfermos y todas esas cosas que vamos a hacer también en este momento, en esta tarde, en esta noche. Por eso es tan importante, queridos hermanos, la oración también de toda la iglesia. Queridos hermanos, cuando nosotros depositamos nuestra confianza, cuando nosotros depositamos nuestras cargas, nuestra ansiedad en nuestro Señor, nosotros experimentamos algo que está fuera de nuestro alcance. ¿Qué será? ¿Qué experimentamos nosotros? Alcanzamos algo que solamente lo puede dar Dios. Alcanzamos la paz de nuestro Dios. Y esa paz es la paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento y que guardará nuestros corazones y guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús. El mismo Pedro, en esta misma carta, allí en el capítulo 2, versículo 24, primera de Pedro 2, 24, fíjense lo que nos dice. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Que el Señor nos bendiga, hermanos, en esta tarde, nos ayude a ser prudentes y que llene nuestros corazones de esperanza y que nos dé la fe suficiente para depositar y para poner nuestras angustias y nuestras ansiedades sobre Él, porque sabemos que Él tiene cuidado de nosotros en cualquier circunstancia y por cualquier momento difícil que nosotros estemos atravesando. Que Él les bendiga. Bien, tenemos algunos anuncios que dar a nuestra iglesia. Hay algunos anuncios que tenemos. Recuerden esto, hermanos. Tenemos la operación Niño de la Navidad. Ya tenemos unas cuantas cajitas que nos han entregado algunos hermanos
y esperamos que usted haga la suya para, como siempre decimos, para que haga feliz a un niño, pero sobre todo la felicidad de los niños no solamente va a venir por los juguetes, sino por el mensaje que esos niños están recibiendo, y es el mensaje de conocer a Cristo, conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando usted haga su cajita, yo le pido que usted ore para que esa cajita no solamente llegue y esos niños puedan mostrar esa felicidad de haber recibido esos juguetes en este año, sino para que Cristo también haga una acción importante en sus corazones, y para que esta operación de la Navidad sea una operación completa, que lleve felicidad a los niños y a los hogares y a los padres también, porque no hay nada más feliz, no hay nada que haga más feliz a un padre que ver la felicidad de sus hijos. Y cuando el niño está feliz, los padres están sumamente felices también. O sea, que Dios permita que esa felicidad se contagie entre todos los de la casa, pero no solamente eso, sino también que puedan aprender y que puedan también tener a Jesús en su corazón, que se pueda llevar el mensaje de salvación, que es lo que principalmente nosotros estamos buscando. Y de hecho, como les decía anteriormente, y hemos visto también en algunos videos, hemos visto que hay muchas personas y muchos niños que han salido líderes de iglesias, han salido pastores, han salido personas que han cooperado con tantas cosas también en el tema administrativo y otras cuestiones importantes dentro del cuerpo de Cristo. Así que es importante. La cajita de Navidad es más importante de lo que nosotros podemos creer, y tiene más alcance de lo que muchas veces nosotros también podremos creer. Así que ore al Señor al hacer su cajita y al depositar su cajita y al traerla. Ore para que el Señor pueda permitir, para que el Señor permita que a donde vaya esa cajita, esas personas y esos niños puedan también recibir a Cristo como su Salvador. Otra de las cosas, recordemos también el aniversario de nuestra iglesia. El próximo 8 de noviembre estaremos aquí en nuestra iglesia, domingo, celebrando el 41 aniversario de nuestra iglesia, de este local. Así que estemos orando por este evento, para que sea un evento también memorable, para que sea un evento donde nosotros podamos recordar que un año más nosotros hemos estado bajo la gracia de Dios, hemos estado bajo la protección de nuestro Dios, y seguiremos de esta manera porque sabemos que la obra es de Dios, la obra no es nuestra, la obra es de Dios y todo está depositado en sus manos. Nosotros simplemente somos simples ministros, simples obreros, somos siervos de Dios, inútiles siervos de Dios, como dice la palabra, porque hicimos lo que debíamos hacer, así es como nos dice la palabra. Pero bueno, no quiere decir que usted se sienta inútil, por supuesto. ¿Por qué? Porque todo lo que hagáis, dice la palabra de Dios, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Así que todo lo que hagamos nosotros, que sea que lo reciba el Señor verdaderamente con agrado. Y entonces el aniversario de esta iglesia, el próximo día 8 de noviembre, domingo, seguramente que va a ser un día de mucho beneficio espiritual para cada una de nuestras vidas. Así que no deje de orar también por esta actividad donde vamos a rememorar un año más, vamos a conmemorar un año más del establecimiento de este templo, de esta parte de la iglesia de Jesucristo aquí en este lugar, y para que el Señor siga bendiciendo este lugar, para que el Señor siga animando y ayudando también, para que los hermanos también se animen para seguir fortaleciendo la palabra de Dios en este lugar, para testimonio de los vecinos y para testimonio de todos aquellos que puedan entrar por estas puertas. Otro de los anuncios, recordemos que pronto vamos a comenzar con la escuela bíblica dominical, así que vaya preparándose, que muy pronto vamos a anunciar cuándo vamos a comenzar. Vamos a comenzar como de costumbre a las 10:30 de la mañana, y los maestros van a estar preparados ya próximamente para comenzar. Así que prepárese para la escuela dominical, que muy pronto vamos a comenzar nuevamente en nuestra iglesia a las 10:30 de la mañana cada domingo. Recuerde que mañana es sábado, mañana es 17. Bueno, pues el próximo sábado 24 de octubre, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos el evangelismo, y recuerde que es para toda la iglesia, todos los hermanos que puedan venir, los que no pudieron venir el sábado anterior. Yo sé que hubo ciertas circunstancias y ciertos problemas y dificultades con algunos hermanos que no pudieron venir, pero el día 24, próximo sábado 24 de octubre, dentro de 8 días específicamente,
pues venga aquí a compartir por la mañana con nosotros y a poder llevar y esparcir la palabra de Dios por toda esta localidad. Así que le esperamos, que seguramente no va a ser de bendición solamente para aquellos que van a recibir la palabra, sino que también va a ser de bendición para usted, porque está cumpliendo con este mandamiento de esparcir la palabra por todo el mundo. Así que vamos a presentar a los enfermos que tenemos aquí en nuestra congregación. En el día de ayer, nuestra hermana Sori fue ingresada de urgencia con un dolor que tenía en la región aquí de la barriga, del vientre, del ombligo, y no sabían qué era lo que le estaba pasando. Esta mañana me llamó su hija Claudia, y ella también me llamó, y lo que querían era decirnos que hoy a las 12 del día iban a intervenirla quirúrgicamente para el tema de la vesícula, para extraerle la vesícula. Eso fue a las 12 del mediodía. A partir de esa hora, o desde mucho antes, ya un grupo de hermanos, o todos los hermanos de la iglesia que conocíamos esta situación, estábamos orando por ella. Hace unos minutos llamé a Claudia, ella me pasó un mensaje, a su hija, me pasó un mensaje al teléfono, un mensaje de audio, diciéndome que ya su mamá había salido bien de la operación, gracias a Dios, y iba para la sala de recuperación, y damos gracias a Dios porque todo ha sido un éxito. Así que aún así tenemos que seguir orando por nuestra hermana Sori para que ella pueda recuperarse pronto y para que pueda estar en su casa felizmente con su familia, disfrutando de las bendiciones que Dios también le ha dado a esta hermana, que es una de las fundadoras de esta congregación. Sori ha estado aquí en los 41 años que ha tenido de fundada esta iglesia. Así que damos gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Sori, y que sepa que nosotros seguimos orando por ella y lo seguiremos haciendo en todos estos días y siempre. Así que es lo que debemos hacer nosotros como hijos de Dios y como hermanos los unos de los otros. También tenemos que seguir orando por Juan Carlos. Yo hablé con él hace unos días, hoy hablé con él, en estos días he estado hablando con él, y hoy me dijo que ya está bastante mejor de su problema, un problema bastante serio, porque estaban dándole, dice él, unos temblores fuertes, tremendos, se sentía con la temperatura muy elevada, estaba con temblores, tenía que ponerse, con los calores que hay en Miami, tenía que cubrirse con mucha ropa, pero cuando le tomaban la temperatura la tenía en 37, estaba perfectamente, 37 grados Celsius, ahora mismo no puedo hacer el cálculo en grados Fahrenheit, pero estaba bien, estaba perfectamente, y estaba con los tobillos hinchados, aparentemente por unas alergias o alguna alergia que tuvo, y al final, bueno, pues hoy lo llamé y está bastante bien, gracias a Dios. Así que bueno, seguiremos orando por él para que el Señor lo siga recuperando, así mismo también como el hermano de Juan Carlos en Cuba, que sabemos el problema que tiene, y seguiremos orando por él y por su mamá también, y por todos los demás familiares. Hace un momento estuve hablando también con Isabelita. Ella hace mucho que no nos visita aquí en nuestra iglesia por temas de salud, pero ella se mantiene al tanto de los cultos que también nosotros estamos dando a través de estas vías. Y Isabelita tiene una hermana que se llama Mary o Mari. Bueno, pues hay que orar por Mari también. Hay que orar por ella para que el Señor le fortalezca, para que el Señor le ayude en su situación. Es una situación bastante delicada, y queremos orar por ella también, para que el Señor le bendiga, para que el Señor le ayude, para que el Señor le levante, y para que también la familia pueda estar tranquila, sabiendo que ella está en las manos de nuestro Dios, que son las mejores manos, como siempre nos dice en cada una de las oraciones nuestra hermana Elvia, pues está en las manos de Dios. Así que esperamos que Mary se recupere pronto, y que, bueno, que el Señor haga de acuerdo a su perfecta voluntad. Hay otros enfermos en nuestra congregación, como siempre sabemos, Juana, que a pesar de que estaba en hemodiálisis hace muchos años, que ella está en los temas de la hemodiálisis, y sabemos cómo la situación de ella, sin embargo le dio el coronavirus y ya Juana está bastante bien, está en su casa, y gracias a Dios que está bien, así que Dios ha hecho un milagro con ella. Por la hermana Ildelisa, en estos días la llamé también, y no estuvo bien, estuvo casi a punto de llamar al rescue, pero a la ambulancia, pero en ese momento, bueno, pues todo se mejoró, y gracias a Dios que
se recuperó. Pero bueno, sabemos también los problemas de Ildelisa y también queremos orar por ella. También por la mamá, la tía de Ruth, también que tenemos que seguir orando por ellos, y por el hogar de Ruth también, allí conjuntamente con su hija, con Elizabeth, y que Dios les pueda bendecir en este hogar. Por Sandra y por su mamá, que también conocemos sus problemas, queremos orar también por ellos, para que el Señor ponga su mano y para que el Señor también sea su sustentador. Oremos por los ancianos de nuestra iglesia, tenemos unos cuantos ancianos, para que el Señor les fortalezca, y como yo siempre les pido, queridos hermanos, que siga dando a los ancianos esa sabiduría y que la puedan transmitir también a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, a sus allegados, que no hayan pasado los años innecesariamente, que, como decimos, que no hayan pasado todos estos años por gusto, sino que esos años de experiencia que Dios ha permitido darle a cada uno de nuestros ancianos en nuestra congregación, que sirva también para impartir y para llevar el ejemplo a aquellos que están comenzando en el Evangelio y también a aquellos que están comenzando a vivir. Así que, en primer lugar, oremos por los ancianos para que el Señor les fortalezca y para que les siga dando sabiduría, para que nos sigan enseñando tantas cosas que ellos conocen. Oremos también por Daisy, nuestra hermana allí en Nueva York, y por toda su familia. Ella tiene algunos hermanos que están enfermos, también pedimos por ellos, que el Señor les fortalezca. Por Ena en Jacksonville. Ena está bien, pero está lejos de aquí de nosotros, está a unas cuantas horas en Jacksonville, así que esperamos que ella esté bien. Le saludamos desde aquí y esperamos que pronto también regrese, que no se vaya a quedar por allá. Ok. En estos días estuvimos hablando también de Juan Astorga. Él falleció del coronavirus hace unos días y él era relativamente joven, tenía unos 50 años aproximadamente, y queremos orar, no por él por supuesto, queremos orar por su familia, por Mara, que es la hermana de él y es la esposa de mi amigo y de mi hermano Irán. Oremos también por Marta, su mamá. Oremos también por Enrique, que es su hermano, por Ana, su esposa, y por los demás seres queridos, por Irán también, por supuesto, y por los demás seres queridos también que él dejó en este mundo. Y como decíamos anteriormente, nos dejó a nosotros, pero sabemos que el cielo ganó un alma, porque él era un siervo de Dios y él hasta el último momento de su vida testificó de Cristo como su Salvador. Así que estemos orando también por su familia para que les fortalezca. También tenemos que orar por el culto, queridos hermanos, del próximo domingo. Oremos por este culto para que sea de mucha bendición. Y orar también por la dirección musical de la iglesia. Necesitamos una directora musical, necesitamos a alguien que se haga cargo de la música. Yo me he puesto en contacto con muchas personas, pero realmente no es fácil encontrarse a una gente que cumpla con los requisitos o parámetros que exigen las iglesias. Y entonces muchas veces hay personas que se brindan para poder trabajar con nosotros, pero nosotros conocemos todas las condiciones y sabemos exactamente qué es lo que nosotros necesitamos aquí. Pero con la ayuda del Señor, y si cada uno de ustedes también ora por este motivo específicamente, seguramente que el Señor va a traer a la persona indicada a este lugar. Seguiremos llamando, seguiremos buscando, seguiremos haciendo las cosas, pero por favor recuerde que tiene que orar y tiene que pedir y tiene que clamar al Señor para que el Señor cumpla con este deseo, que no solamente ya se ha constituido un deseo, sino una necesidad de nuestra congregación, de nuestra iglesia. Así que oremos por ese director o esa directora musical de aquí de nuestra iglesia, que el Señor traiga y que sea de una gran bendición. Recordemos también tener presentes en cada una de nuestras oraciones a Noemí y a Kevin. Mientras pasa el tiempo, todavía no vemos, como dice el dicho, la luz al final del túnel. No vemos la luz. O sea, hay apagón y cada vez se pone más oscura la cosa, pero eso es desde nuestro punto de vista, porque el Señor es el que conoce todas las cosas. El Señor conoce nuestro corazón, conoce nuestras vidas, conoce perfectamente por qué estamos pasando. Él nos conoce mejor incluso que nosotros mismos y sabemos que todas las cosas vendrán cuando Él quiera que vengan y en el momento que Él quiera que sea. Nosotros también seguiremos trabajando y seguiremos haciendo cosas, pero el que dice la última palabra es nuestro Dios. Así que estaremos orando, pero también estaremos trabajando.
Y recuerden también orar por todas las actividades que nosotros tenemos de fin de año. Hay algunas actividades que también tenemos pendientes, otras que no podremos dar por toda esta situación del coronavirus, pero sí hay otras actividades que vamos a mantener, por supuesto, como es el día de Thanksgiving, el día de Navidad, y estaremos orando también por cada una de esas actividades que tenemos pendientes en estos días. Oremos también por una tía de Claudia, la hija de Sori. Queremos orar por una tía de ella que se llama Luz María Lastra. Ella tiene uno de los nervios faciales, uno de los nervios de la cara. La cara tiene muchos nervios, pero hay uno que le está afectando y le está causando un dolor de cabeza bastante fuerte. Y además tiene problemas del esófago y de la tráquea. Y eso me estuvo diciendo Claudia que estuviésemos también orando por ella. Se llama Luz María Lastra. Así que estemos orando también por ella para que el Señor pueda poner su mano también en su cuerpo y para que reactive su salud. Y también, hermanos, siempre cuando presentamos, no sé si me quedará algún hermano, alguna hermana por hablar, por decir, pero espero que si se me queda alguien, que por favor usted que lo sepa allí en su casa, pues también que ore por estas personas. Y recuerde, vamos a estar orando por todos estos hermanos y por todas estas peticiones que nosotros tenemos a través de toda esta semana. Así que usted puede echar un poquito para atrás el video y puede escuchar y puede ver allí también todos los motivos de oración y presentarlos delante de Dios. Y si usted tiene la capacidad, si usted puede hacerlo también, pues tome un papel y tome un lápiz, y como yo me he detenido en cada uno de los puntos, a usted le va a dar tiempo suficiente para poder escribir el nombre de cada persona con el problema y todo en síntesis, y seguramente que usted lo va a tener presente allí para que usted ore toda esta semana por todos los motivos que nosotros hemos presentado delante de nuestro Dios. Y también apunte los motivos que usted conoce, que usted sepa, y algunos enfermos que no hemos mencionado nosotros, en este caso no he mencionado yo, y que seguramente usted va a recordar y a saber. Al mismo tiempo también damos gracias a Dios. Es motivo de agradecimiento a nuestro Dios por todas sus bondades, por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Realmente ese es el centro de la bendición de Dios. Allí radica, la bendición de Dios radica cuando nosotros somos agradecidos con Él. Y el agradecimiento se muestra no cuando nosotros decimos solamente gracias. Nuestro agradecimiento se muestra y se exterioriza cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios. Esa es la manera radical y más fácil de saber si realmente usted está agradecido con Dios. ¿De qué manera? Bueno, pues obedeciendo la palabra de Dios en todo momento, obedeciendo la ley de Dios y realmente poniendo en práctica todas aquellas cosas que usted ha aprendido. Así que sepamos ser agradecidos delante de nuestro Dios. Dice allí en Filipenses 4:6 que no debemos estar preocupados, pero tenemos que presentar delante de Dios nuestras oraciones, nuestros ruegos y súplicas. Dice, pero con acción de gracias, y eso es fundamental. Así que vamos a orar en este momento, y mientras escuchamos una música, vamos a estar orando y vamos a estar presentando delante de nuestro Señor todos estos motivos de oración y también el agradecimiento. Así que vamos a poner esta música para poder estar en comunión con el Señor.
todo lo que hay en mí, dice este coro, todo lo que hay en mi corazón debe ser escudriñado por el Señor. Y necesita, dice este coro, necesita más de ti. Necesitamos de Dios siempre. Me estuvo llamando ahora Diosnel, el hijo de nuestra hermana Vicky, para decirme que orásemos por una señora llamada Maribel Morales. Ella es la mamá de uno de sus amigos, de un amigo de él. Así que recordemos también estar orando por esta señora, por Maribel Morales, para que el Señor pueda permitir que pueda recuperarse de cualquier enfermedad y cosa que pueda tener. Así que, queridos hermanos, recuerde orar por el culto de este próximo domingo, para que el Señor hable a nuestras vidas, para que el Señor hable a nuestros corazones. Así que vengamos preparados con nuestras cargas para presentarlas delante de nuestro Dios, pero al mismo tiempo con el propósito de adorarle en espíritu y en verdad. Así que el Señor les bendiga en esta lluviosa tarde, en esta relampagueante tarde, y el Señor permita también que de la misma manera que está alumbrando cada relámpago esta zona, que también alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos discernir sus verdades y ponerlas por obra y práctica en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Amén.